abogado Yair Muñoz, además fue ex viceministro de Interior y Justicia hace unos años atrás. Bienvenido a Primera Página. Muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Varios temas que conversar con usted, pero bueno, vamos a iniciar, por supuesto, para que la gente conozca un poco más de esta fundación que me comentaba fue fundada en 2008. ¿Cuál es la función de Jóvenes Toman las Cárceles? Sí, fíjate, en el año 2008, producto de la preocupación y el planteamiento del plan de humanización penitenciaria, que además es importante resaltarlo, es en Revolución donde se plantea un plan de humanización penitenciaria. Como te lo decía hace un instante, la Revolución heredó depósitos para los seres humanos, y además que aquí era condenada a la pobreza, porque además cuando evaluamos los estratos sociales de la cantidad de personas que están privadas de libertad eran de los estratos muy bajos, ¿no? Lo que llamaban antes delincuentes de cuello blanco jamás pisaron un centro penitenciario, ¿no? Nosotros, producto de heredar eso, decidimos transformar esa realidad. En el año 2008 creamos una fundación que está integrada por jóvenes militantes de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, y decidimos hacer vida en todos los centros penitenciarios, llevando actividades deportivas, actividades recreativas. Nosotros tenemos experiencias maravillosas a mostrar, que tuvimos la oportunidad de realizar algunos campeonatos de boxeo, y desde la Plaza Oliari, en los archivos de ustedes reposar, que porque llegaron a ocurrir en algunas oportunidades, en la Plaza Oliari tuvimos privados de libertad allí practicando actividades de boxeo, no solo en la Plaza Oliari, en plazas de ciudades del país como Trujillo, en Mérida estuvimos, ¿no? Y hemos estado haciendo una serie de actividades. Actualmente nos hemos centrado más en la asesoría legal gratuita a los familiares de los privados de libertad. Hemos prestado una asistencia jurídica, una coordinación, un poco coayudando el trabajo que se viene realizando en materia de humanización penitenciaria. Y a veces, bueno, elevando algunas críticas. El tema del retardo procesal, nosotros lo hemos cuestionado muchísimo. Desde el viceministerio tuvimos la oportunidad, y yo creo que fuimos pioneros en prestar la colaboración con algunos documentos en materia de constancia de no poseer antecedentes penales. Lo hicimos de forma expedita, casi que de inmediato, a fin de que esto no fuese un obstáculo para cumplir la libertad, obtuviese una medida cautelar o se le diese mayor celeridad al proceso. Abogado, se habla por parte del ministerio que en este momento un 96% más o menos es la estimación de las cárceles en nuestro país en este momento que tienen régimen. Nuevo régimen. Usted hablaba de que antes, en otros periodos del país, o como lo dicen por parte del gobierno en la Cuarta República, las cárceles eran depósitos de personas. ¿Qué porcentaje maneja el ministerio en este caso de hacinamiento? Porque lo podemos contrastar con el del Observatorio Venezolano de Prisiones y se habla de 153% de hacinamiento. Claro, fíjate, Observatorio Venezolano de Prisiones, ¿cómo no mencionar al ciudadano que de profesión oficio es PRAN? Humberto Prado viene de ser un líder negativo en la Cuarta República, cuando estuvo privado de libertad por robo a mano armada y procesado por homicidio, ¿no? Entonces, estuvo en su estadía por los centros penitenciarios, por donde pasaba Humberto Prado, ejerció liderazgo negativo, ahora lo ejerce desde los afuera. Es cierto, como dice la derecha venezolana, que extrapoló el pranato hacia afuera, y el ejemplo más palpable es Humberto Prado, ¿no? Por eso nosotros aprovechamos nuevamente la oportunidad para solicitar que se investigue al Observatorio Venezolano de Prisiones de dónde obtienen los recursos, no solo para viajar, sino para financiar conflictos penitenciarios. Mira, él plantea un hacinamiento que vivió. Ciertamente es muy fácil, tal vez que yo me pare fuera de este canal a cuestionar cómo se trabaja acá sin saber ni siquiera cómo trabajan ustedes. Eso es lo que ocurre con el Observatorio Venezolano de Prisiones, desde las afueras de los penales, porque Humberto Prado no visita los penales, él tiene contacto con líderes negativos que se reducen a un 4% de los centros penitenciarios de todo el país. O sea que si existen los planes todavía en las cárceles. Efectivamente, hay espacios. Porque la ministra lo ha negado. Pero debemos reconocer que hay espacios donde el ministerio efectivamente no tiene el control y se reduce a un 4% donde se viene trabajando. ¿Cómo quisiesen ellos que atacáramos el problema? Tal vez violando los derechos humanos. Este es un proceso que ciertamente, luego de 18 años, preocupó tanto al presidente Hugo Chávez, que se crea en el año 2011 el Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, por la importancia y la relevancia del tema, crea instancias, y nosotros hemos exhortado, hemos elevado algunos documentos al presidente de la República que deben reactivarse, como es el Consejo Superior Penitenciario. Nosotros creemos que esa es una instancia que sienta los actores que tienen que ver con las cárceles, porque además las cárceles son pequeñas repúblicas y debemos verlo así. Sí, en las cárceles debe garantizar, mira, en la cárcel debe garantizar la salud, la educación, la recreación, el esparcimiento. Entonces,
eso hay instancias de gobierno, del Ejecutivo que lo hacen, y por eso Chávez creaba, pues en diciembre, el 15 de diciembre del 2008, crea el Consejo Superior Penitenciario, instancia de la que formamos parte. Pero te decía esto, porque Observatorio Venezolano de Prisiones, sin fundamento, sin elementos certeros, presenta denuncias alegres. Pero qué casualidad, fíjate. Pero ¿por qué no se muestran por parte del Ministerio las cifras reales? Pero entonces, es que se están mostrando ¿De cuánto es el hacinamiento actual en este momento? Es que nosotros, en los centros penitenciarios del país, supera la capacidad de la actual cantidad de privados de libertad. Que se viene haciendo de forma progresiva, se viene haciendo un trabajo con los privados de libertad, y actualmente, por eso es importante resaltar, recuerda que los centros de retención policial, lo que son las comisarías, no forman parte del ministerio, y ahí se viene haciendo un trabajo. Recuerda que las policías municipales, policías regionales, una vez hacen los procedimientos, tienen privados de libertad, ¿verdad? Son retenidas las personas en cárceles como tal. No, en cárceles no tenemos hacinamiento. ¿Qué población actual tiene? No tenemos hacinamiento. ¿De cuánto es la población penitenciaria? Estamos hablando aproximadamente más de 50.000 privados de libertad, 54.000 privados. Pero las cárceles, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, están diseñadas para 33.000. Claro, eso es según Humberto Prado. Según el ministerio, están diseñadas para más de 60.000 privados de libertad. Y además, sumando las nuevas. Sumando los nuevos centros, inclusive los que están en construcción, ¿verdad? Porque te habla, y es importante resaltar espacios de la Cuarta República, y lo hemos venido mostrando, porque pareciese que el problema penitenciario es actual. Mira, últimas noticias. Caracas, miércoles 5 de enero de 1994. Dice el ministro de Justicia para entonces, el doctor Fermín Mármol León: la industria del preso impera en las cárceles venezolanas. Pero dentro de lo que declaraba el ministro, recordó que las cárceles del país se construyeron hace 30 o 40 años. Esto lo dice el ministro de Justicia en 1994. Nosotros debemos recordar que en épocas de Cuarta República y en la década de los 90 no se construyó ni un centro penitenciario. Si en los 90 la data de construcción de los centros penitenciarios era de 30 o 40 años, imagínate a esta altura algunos centros que todavía se encuentran albergando privados de libertad, la data de construcción que tiene, por ejemplo, Tocuyito o la cárcel de Tocorón, o de qué data es la construcción de la Penitenciaría General de Venezuela. En el caso de Tocuyito, y me quiero detener allí, ¿qué tan complicado ha sido lograr establecer el nuevo régimen allí, tomando en cuenta además que recientemente hubo denuncias que incluso se había formado hasta una entidad bancaria dentro de la cárcel? Claro, fíjate, en tanto Tocuyito como Tocorón, como todos los centros, te puedo hablar de los rodeos, cuando se hizo la intervención, ha sido progresiva, pero ha sido progresiva porque el Estado venezolano, respetuoso de las normas internacionales y respetuoso de los derechos humanos, de los privados de libertad, ha apostado al diálogo. Siempre se ha buscado una solución pacífica. Y por eso podemos recordar, lamentablemente, cuánto duró el tema del rodeo o cuánto duró el tema del Centro de Reeducación y Trabajo Artesanal del Paraíso, conocido como La Planta. La Planta. Que duró casi un mes en diálogo, en que intervinieran los familiares, tratando de convencer a los privados de libertad que depusieran este tipo de actitudes. Pero en ese diálogo no se presenta entonces un escenario permisivo para que ocurran este tipo de cosas. Se habla que se hacen fiestas, que entran artistas a las cárceles venezolanas. Pero es que fíjate, hay piscina, hay negocios yo te puedo adentro. contrastar esa realidad con el número de funcionarios que han sido procesados, no solo desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista de funcionarios pertenecientes al ministerio, producto de las denuncias, y cuando se ha llegado pues al fin de la investigación y se determina alguna responsabilidad, ha sido el Estado venezolano quien ha salido a denunciar. Este tipo de funcionarios han sido procesados, se separan de sus actividades. Lamentablemente en esos espacios, producto de algunos trabajadores que, mira, tenían más de 20 años trabajando en este tipo de instituciones, ya estaban viciados. Y ahí hemos venido haciendo un trabajo, se han venido formando los nuevos trabajadores para estos espacios en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Inclusive ya tenemos licenciatura en materia de trabajo penitenciario a los fines de ir depurando ese sistema que creamos, ir decantando, pero respetando inclusive las normas laborales. Ahí hay funcionarios de carrera
que hay que respetar también sus derechos. Abogado, tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero que conversemos sobre todo y tomando en cuenta además su trabajo en esta fundación, de cuál es el escenario en cuanto al abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de medicinas dentro de las cárceles, que también ha habido denuncias, pues que hay una situación complicada en varios internados judiciales del país. Son las 7:41, estamos conversando con el abogado Yair Muñoz, director de la Fundación Jóvenes Toman las Cárceles. ¿Me confirma por favor su cuenta en Twitter? @YairPSV. @YairPSV y @Primera Página, su vía de contacto para cualquier pregunta u opinión. Ya regresamos. (7:45 de la mañana), seguimos conversando con el abogado Yair Muñoz, director de la Fundación Jóvenes Toman las Cárceles. Hay situaciones que han denunciado familiares y también y contrasto, porque aparentemente pues las cifras que se pueden manejar al menos a través de fuentes del Observatorio Venezolano de Prisiones. Se habla de un desabastecimiento o de alguna situación con la salud de los privados de libertad. Ellos manejan una cifra de 30% de privados de libertad que tienen salud plena, otro 49% enfermedades de la piel y otro 21% enfermedades respiratorias porque no tienen acceso a las medicinas dentro de las cárceles. No. O sea, mira, es falso que no tengan acceso a la medicina, pero es que además dentro de los centros penitenciarios se ha venido fortaleciendo y eso lo ha mostrado. De data muy reciente la ministra mostraba las instalaciones de las enfermerías con las que cuentan estos espacios. Hay una distribución de alimentos, efectivamente, que el año pasado, producto de la crisis que se vivía a raíz de la guerra económica a la que fue sometido el pueblo venezolano, ese era un espacio que no escapaba. Sin embargo, siempre se hicieron los esfuerzos necesarios, estuvo llegando el alimento, ya el alimento llega con total normalidad a los distintos centros penitenciarios, pero quien genera este tipo de información era quienes poseían mafias distribuidoras de alimentos, a veces cobraban. ¿Se tiene pruebas de eso, abogado? Claro, eso se denunció en su momento. En el Ministerio Público reposan algunas denuncias sobre algunas empresas que sobrefacturaban, no entregaban el alimento completo y allí, bueno, producto de desarticular todas estas bandas, bueno, hay susceptibilidades heridas que dicen ahora que ahora no llega el alimento, pero eran ellos quienes se lo llevaban. Entonces, y por eso cuando tú hablas del Observatorio Venezolano de Prisiones, nosotros nos gustaría que hubiesen ONG que realmente atendieran a los privados de libertad, porque cuando tú escuchas la voz de Humberto Prado, Carlos Nieto Palma, que preside Una Ventana a la Libertad, cuando Venezuela tiene que rendir el informe o cuando debe presentar el examen periódico universal, el cual fue superado con más del 70% de la puntuación, producto que Venezuela ha venido acatando todas las sugerencias y ha iniciado o ha planteado algunas iniciativas que están en curso que van destinadas a mejorar la calidad de vida, van destinadas a mejorar las condiciones de los privados de libertad. No con esto queremos decir que todo es perfecto, hay fallas, sí hay fallas y las hemos venido denunciando, pero se están corrigiendo. Y cuando te hablo de la responsabilidad del Estado, no debo dejar pasar por alto las osamentas que fueron allá en la PGB, pero sería, mira, una denuncia alegre, denunciar inclusive al Estado venezolano. ¿Verdad? Sería una denuncia alegre. ¿Cómo se explica que haya una fosa común dentro de un penal? Pero fíjate, nosotros, el Estado venezolano, la ministra del Poder Popular fue quien hizo la denuncia del hallazgo, pudiendo obviar el tema, hizo la denuncia del hallazgo en contraposición con lo que ocurrió en Sabaneta en el año 1994, esta noticia es de Últimas Noticias, jueves 6 de enero de 1994, 17 cadáveres fueron encontrados en los ductos de las cloacas. Y muchos de estos cadáveres fueron sepultados en esas fosas comunes, las cuales sí eran propiedad del Estado venezolano y podemos poner muchos ejemplos. Que el escenario se repita pero fíjate, cuando te hablaba de la data de la construcción de la PGB, es que no nos corresponde a nosotros, sino a los expertos forenses, determinar el tiempo que tenían esas osamentas allí, porque esa es una cárcel que tiene más de 5 décadas de construcción. Sería irresponsable decir que tienen un mes o sería irresponsable también decir que tienen 30 o 40 años. Debemos esperar el dictamen de los expertos, por eso te hablo de las denuncias alegres. Tú no te puedes ir a instancias internacionales a denunciar al Estado venezolano por una situación
que está en proceso investigativo, que ha sido el Estado el principal vocero denunciando e informando al país de lo que está ocurriendo. Abogado, tengo que pasar a la participación, pero antes quería también consultarle porque se han hecho denuncias por parte no solo del Observatorio Venezolano de Prisiones, sino también de representantes de la Asamblea Nacional de la Comisión de Régimen y Cultos de Régimen Penitenciario. El diputado Richard Blanco asegura que las personas que están sometidas al nuevo régimen en las prisiones de nuestro país son adoctrinadas políticamente, que se le coloca el himno cantado con la voz del presidente Hugo Chávez, que se le enseñan consignas políticas. ¿Esto es cierto? Bueno, yo creo que el menos indicado para hablar del tema es Richard Blanco. Richard Blanco tuvo privado de libertad en Yare 3. Ahora yo creo que Richard Blanco le muestre pruebas al país de cómo a él lo colocaban o lo estaban adoctrinando. Pues si no habría que, si eso se estuviese haciendo, habría que cambiar quién lo hace, porque mira, él está totalmente distorsionado. Claro, le habla del nuevo régimen actual. No, pero es que él estuvo en el nuevo régimen, él estuvo en Yare 3, porque el nuevo régimen no tiene 3 días. Richard Blanco estuvo privado de libertad en el nuevo régimen y quería obtener algunas preventas que no obtuvo y por eso está molesto, cuando quería que se le pasase un televisor o obtener visitas de algunas personas allegadas del mundo político en horario fuera de lo establecido por el régimen que se está estableciendo en los centros penitenciarios. Él sabe de lo que yo le estoy hablando. Abogado, vamos a pasar ahora sí a la participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Se la presenta mi compañera Stephanie de Sousa. Gracias, Tenin. Así es, le damos la bienvenida al señor Muñoz y comenzamos con la participación a través de nuestras redes sociales, @primerapágina. Iniciamos con el señor Daniel Mena, quien le pregunta lo siguiente: ¿qué opina usted que un plan esté en una playa Parguito, en Margarita, en vez de estar preso? ¿Es eso normal? ¿Quién es el responsable? Fíjate, ahí se han aclarado temas, ¿no? Hay privados de libertad que obtienen, según el tiempo que tienen privado de libertad, según el delito que cometieron y según la conducta que van desarrollando, obtienen algunos beneficios que son otorgados desde el Poder Judicial. Esa situación, cuando se denunció, está en proceso investigativo. Aparentemente el ciudadano optaba por un beneficio procesal, el cual había violentado y fue revocado, ¿no? Allí habría que revisar. El Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios no otorga cualquier beneficio que no otorguen los tribunales. Es ilegal. Quien otorga los beneficios procesales, inclusive los beneficios para el cumplimiento de la pena, es el Poder Judicial. Le solicitamos respuestas más cortas para darle mayor cabida a la participación de nuestros televidentes, y también el señor Antonio González le pregunta: ¿las fosas comunes son parte del plan de humanización de las cárceles? Yo vuelvo y reitero, el Estado venezolano denunció el hallazgo de fosas comunes. El plan de humanización, muchos lo han visto, red de orquestas sinfónicas, salones, áreas de trabajo. Ese es el verdadero plan de humanización penitenciaria. Por acá en nuestras redes sociales, @primerapágina, Quique Arteaga también le cuestiona: hoy en día las cárceles siguen siendo depósitos de personas, desde allí se extorsiona, se roban y se guardan carros. Bueno, yo le digo a Quique que muestre las pruebas. Nosotros hemos mostrado los avances, inclusive los privados de libertad cantando el himno, que muchos no se lo sabían. Allí está, son avances, no es adoctrinamiento, sino disciplina dentro de los centros. Y cualquier hecho que ha ocurrido que viene gestado desde estos espacios viene siendo denunciado e investigado por el Estado venezolano. Señor Muñoz, por razones de tiempo leemos el último comentario. Dice Douglas Blanco: ¿cómo explica que haya cárceles con discotecas, que tengan conciertos? ¿Por qué ese privilegio? Fíjate, no son privilegios, espacios que se están erradicando, son espacios heredados. En el retén de Katia, por colocar un ejemplo, ya para ir concluyendo, a veces las respuestas no pueden ser cortas por los temas, pero en el retén de Katia habían discotecas en el área, en el pabellón 4, donde los privados de libertad ingerían bebidas alcohólicas, y esto lo hemos venido erradicando en Revolución. Abogado, rápidamente, porque tengo segundos para despedir la entrevista. Usted hablaba precisamente de que el Wilmito, en este caso, que es al que se está refiriendo el usuario de Twitter que estaba en Playa Parguito, en Margarita, tenía efectivamente un beneficio de régimen de confianza que le dio la ministra Iris Varela. ¿Por qué le da un beneficio a la ministra cuando le corresponde al Tribunal Supremo, al Poder Judicial? Eso está en proceso de investigación, porque, reitero, cualquier beneficio que no se otorgue desde el Poder Judicial no está establecido en las leyes venezolanas. Pero un privado de libertad que esté procesado por homicidio, por secuestro, por sicariato y por robo a blindado puede optar por un beneficio de confianza. No debiese optar a ningún beneficio procesal, porque además quienes son procesados por homicidio y son penados por homicidio deben cumplir la pena de manera íntegra, porque eso es lo que establece la norma venezolana. Muchísimas gracias.
al abogado Yair Muñoz, director de la Fundación Jóvenes Toman las Cárceles y además ex viceministro de Interior y Justicia. Le reiteramos la invitación porque hay mucho de qué hablar acá en Primera Página. Son las 7:54, nos vamos a la pausa, ya venimos con más.